Ya tenemos el icono aquí de Cuphead. Y la Wii U ha revivido en pleno 2025. El día de hoy vamos a instalar Cuphead en el Wii U porque parece que ha salido el juego completo, y para esto ocupamos dos carpetas: el archivo con los titles que se instala en la consola, y ocupamos una copia original del juego que tiene que tener el .exe, también es para PC, y la carpeta tiene que tener este nombre: Cuphead-Wii U. Esta carpeta la vamos a poner, la copia del videojuego la vamos a poner en la carpeta llamada Wii U, luego en apps, y aquí irá la copia del videojuego para PC. Luego la otra carpeta con los titles van a ir en la raíz de la micro CD, en la carpeta llamada install. Aquí irá Cuphead, por eso le puse Cuphead install, y aquí están los titles. Ahora, después de eso, nos vamos a la Wii U. Después de esto, nos dirigimos a instalar el juego con el Whoop Installer. Aquí tenemos que tener cargado ya el tiramisú o aroma. Y aquí tenemos el Cuphead Install. Seleccionamos y presionamos Install. Finalizada la instalación, solo tocará probar el juego a ver si es cierto que funciona. Bueno, aquí ya tenemos el icono. Vamos a ver si inicia el juego. Y nos aparece este error, que el desarrollador ya me dijo cuál posiblemente sea el problema. Vamos a tratar de solucionarlo ahorita. El desarrollador me dice que el problema es este archivo llamado sigpatches.rpx, y hay que instalarlo, bueno, reemplazar el archivo en tiramisú o en aroma. Entonces yo uso tiramisú. Vamos a módulos, setup, y aquí está el archivito, solo lo tenemos que reemplazar. Tal parece que este no se ha actualizado. Ya con esto supuestamente tiene que funcionar el juego. Ahora sí vamos con el momento de la verdad, a ver si funciona. Y no funcionó otra vez. Me acaba de contestar el desarrollador y dice que el juego no funciona instalado en la NAND, o sea, en la memoria principal, así que hay que moverlo a una USB. Lastimosamente la que yo uso es de 128 GB y ya está totalmente llena, así que vamos a tratar de formatear esta, que es de 32 GB. Extrañamente no me funcionó esta memoria Samsung, no sé por qué. Entonces ahora vamos a hacer mejor la transferencia de los juegos. En la NAND me quedan como 7 GB libres, tuve que desinstalar Cuphead. Entonces así que voy a pasar algunos juegos a la NAND y liberar más o menos unos 5 GB en la memoria USB. Así ya estamos listos. Vamos a poner Cuphead install. Y ahora sí, en la USB, ya que hemos liberado espacio, esperemos esta vez si funcione bien. Y bueno, el momento de la verdad ha llegado. Vamos a ver si esta vez ya funciona de verdad. Ya tenemos el icono aquí de Cuphead. Y la Wii U ha revivido en pleno 2025. Aquí tenemos Cuphead. Wow, tenemos Cuphead funcionando en el Wii U. Aquí nos pregunta si es el gamepad el control correcto. Dejamos que sí. Vamos a ver en opciones, a ver qué hay por aquí. Vean qué interesante esto. Dice los FPS option o los cuadros por segundo. Dice inestable 60 cuadros por segundo y estable a 30. Bueno, vamos a probar aquí en inestable a ver cómo nos va. Y no hay nada más, no hay ni... Bueno, aquí no vamos a tener el DLC y tampoco está el idioma español. Pero vamos a probarlo un ratito. Y lo que veo es que si tarda un poquito, bueno, si tarda bastante en cargar el juego.
Recordemos que esto está corriendo en una consola del 2013. Y sí, está siguiendo excelente la historia. Aquí hay una ficha dorada, pero quiero saber si podemos jugar por lo menos un mundo. Bueno, para el que no lo tenga, pues que lo disfrute en el Wii U. A ver si podemos entrar por aquí. O algún enemigo. Creo que aquí hay un enemigo por aquí. Ah, aquí está. El Botanic Panic. Vamos a ver. Ah, qué bien. Si lo corre. Ya en el gamepad también está. Bueno, no he jugado el tutorial. Ah, bueno, salta así. Ey, pero lo corre bueno. Está excelente. Uy. La verdad que lo corre bien. Sí tarda, como les digo, tarda su poquito en acceder de un mapa a otro. Yo lo tengo ya en el Xbox. Le recomiendo jugarlo ahí, que va súper bien, súper rápido. Trae unas cositas también la cajita. Y esto yo lo instalé solo por pura diversión, y por si alguien más lo quiere hacer, ya sabe que sí funciona súper bien. Y no se nos olvide también dar las gracias a los que hicieron este port por la T-Team y PadNotsD. Excelente trabajo. Esta es la versión 1.0. Antes había una demo y ahora ya pudieron hacer el port full. Está full, bueno, sin los DLC, pero está el juego principal ya full para que lo disfruten en Wii U. Está excelentísimo. Bueno, ahora vamos al siguiente paso, ya para finalizarlo, para limpiar la tarjeta micro SD. Y para finalizar este video, también nos dicen que podemos ya eliminar nuestra copia que hicimos del juego de PC. O sea, esta carpeta llamada Cuphead-Wii U, ya que este solo es era como un arrancador, digamos. Era un launcher para que el juego dijera, ah, sí es una copia original, entonces con esto lo corría. Pero los desarrolladores dicen que sí, podemos eliminarlo, ya que el juego ya queda permanentemente en la USB de la consola Wii U. Y también, obviamente, ya podemos borrar el juego que instala, porque estos solo son los titles que se instalan en la consola. Y también lo pueden borrar para que tengan más espacio en su micro SD y no esté ahí haciendo adorno, haciendo nada, toda esa información. Bueno, vamos a hacer la prueba ahorita a ver si es cierto. Y aquí ya podemos apreciar que borrando esas carpetas que les dije, sí podemos seguir jugándolo, porque eso solo eran paquetes de instalación para la consola. Y quedó excelente, me encanta. Bueno, nos vemos a la próxima. Let's go.